Tercer capítulo. En marzo del 2020 todo se paralizó. Muchas empresas se vieron obligadas a suspender sus operaciones y con esto dejaron ir a varios de sus colaboradores. Sin embargo, hubo una que sobresalió entre todas: Pastelería San Antonio. Al tratarse de un negocio de alimentos, uno asume que adoptaría medidas similares a los demás, pero no fue así. Su objetivo principal fue siempre proteger a aquellos que día a día daban todo para que la empresa funcione, su equipo. ¿Cómo lo hizo? En este episodio conversamos con Rubén Sánchez, quien tiene más de 20 años de experiencia en cargos gerenciales, sobre todo en el rubro de consumo masivo, y que hoy en día es el gerente general de Pastelería San Antonio. Rubén nos cuenta el reto de reinventar la empresa en esta coyuntura, la importancia de tener el bienestar de sus empleados como uno de sus pilares, el trabajo en equipo, además de compartir cómo esto influye en su vida tanto profesional como personal. Rubén Sánchez, administrador de empresas, magíster en marketing y MBA, tiene más de 20 años de experiencia en gerencias multinacionales, principalmente de consumo masivo como Bacus y Pernod Ricard. Los últimos años se ha desempeñado como gerente general en Pastelerías San Antonio. Rubén tiene una historia alucinante, bastante interesante y sobre todo llena de conceptos de bienestar en general. Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal te sientes hoy? Hola José, muy bien, súper contento de poder estar contigo y responder las preguntas que me quieran hacer. Perfecto Rubén. Es básico empezar en el programa, en el espacio, en el podcast, preguntándote sobre bienestar en general. ¿Qué significa la palabra bienestar para ti? Creo que tiene dos acepciones, ¿no? La primera es física y la segunda es mental, ¿no? Con respecto al bienestar físico es sentirte físicamente bien, ¿no? Que estás en todas tus capacidades, que estás lo suficientemente activo como para ejercer con libertad cualquier actividad que te plazca, ¿no? Y con respecto a la mente, al pensamiento, sentirte bien, ¿no? Y eso es un pensamiento mucho más abstracto, ¿no? Sentirte bien significa sentirte cómodo contigo mismo, ¿no? Que tus pensamientos no te abrumen, básicamente, ¿no? Qué interesante esto último de que tus pensamientos no te abrumen, ¿no? Y llegar a un momento de tranquilidad creo que es súper difícil, ¿no? ¿Tú cómo sientes que ha sido los últimos años esta tranquilidad para ti? ¿O crees que has llegado a tener la sensación de sentirte libre en ese aspecto? Sí, de hecho es una pregunta súper profunda, ¿no? Lo que ha pasado específicamente durante los últimos casi 2 años ha sido que me he sentido no solamente bien, sino también tranquilo con las decisiones que he tomado. Creo que uno de los grandes desafíos que he enfrentado en aspectos laborales se han visto matizados con el hecho de que en San Antonio he recibido muchísimo apoyo de mis accionistas, lo que ha facilitado muchísimo mi capacidad para tomar decisiones de carácter estratégico, ¿no? Probablemente sin ese apoyo nada de lo que ha pasado alrededor de San Antonio hubiese sido posible, ¿no? Y de hecho me siento bien con respecto a lo que ha pasado porque no solamente he actuado en consecuencia de los valores de la empresa, sino también porque hemos obrado en función a nuestro principal objetivo, que ha sido conservar el empleo de la gente. Entonces, esa satisfacción de saber que has trabajado en función al objetivo de los valores de la compañía, me ha traído un tiempo esta parte mucho más retribuciones, por supuesto de felicidad que cualquier otra cosa, ¿no? Quería llegar un poco después a este tema, pero creo que es un buen momento para conversarlo igual. Te hiciste viral en un post en LinkedIn. Literal fue así, te hiciste viral, creo que fue el primer día de la pandemia o la primera semana, en la que ustedes comunicaron efectivamente que
la decisión que tomaban era que prácticamente nadie se quedaba sin empleo, que iban a conservar a todos, a pesar de las decisiones que se tomaban a nivel de gobierno. ¿Qué tan difícil fue tomar la decisión? ¿Qué tan difícil fue convencer a los accionistas? ¿Sentiste la confianza? Me acabas de decir que tuviste el apoyo siempre, pero en ese momento también incluso. Sí, de hecho, lo que más tranquilidad me da con respecto a mi gestión es que no hubo ni siquiera un ápice de duda con respecto a la solicitud que les hice, ¿no? De hecho, ha sido raro porque en todo este camino lo que suelen pedirte como ejecutivo es todo lo contrario, ¿no? Te dicen, ahórrale gastos a la compañía, vamos a sostener la empresa, mantén financieramente la empresa, y mis accionistas me pidieron todo lo contrario. Me dijeron, conserva a toda costa el empleo de nuestra gente. Entonces, cuando tu directorio toma decisiones en función, como te decía, a sus valores, pero sobre todo en función a la gente, las cosas cambian, ¿no? Debo ser honesto, José, nunca me había pasado, ¿no? En mi experiencia, claramente nunca me había pasado tocar o vivir una pandemia, ¿no? Pero en mi experiencia, el objetivo financiero y de salud financiera de la empresa siempre habría primado, ¿no? Y que pongan a la gente primero fue un gran alivio. Probablemente me hubiese puesto en un dilema ético muy profundo si es que me hubiesen dicho, oye, saca la mitad de la gente o manda suspensión o perfecta a la compañía, ¿no? Eso me ha dado mucha tranquilidad y por supuesto me ha dado mucha libertad para después de eso tomar otro tipo de decisiones para reinventar a la empresa. Qué tranquilidad esa, ¿no? La de tener ese tipo de apoyo indispensable. ¿Tú crees que igual seguramente la primera impresión de los equipos en San Antonio ha sido súper positiva, pero ¿tú crees que igual hubo algún problema en tomar esa decisión? ¿Crees que hubieron problemas o crees que efectivamente todo fue positivo? Yo creo que el balance es positivo, pero siempre hay problemas, ¿no? De hecho, si tuviese que mencionar una preocupación es, ok, tomé decisiones basadas en mi gente, pero esas decisiones para conservar el empleo de mi gente estaban apalancadas sobre, inevitablemente, la plata, ¿no? O sea, mi preocupación era cuánto tiempo me va a alcanzar la plata para conservar el empleo de mi gente, ¿no? Y por eso es que la decisión de conservar el empleo vino luego de la mano de reinventar a la empresa, o sea, de convertirnos en una especie de mini market, ¿no? Porque yo tenía que asegurar que el empleo de la gente se mantuviese generando ingresos a la compañía, ¿no? Y como te digo, gracias a la primera decisión que me permite tomar el directorio, el resto de decisiones que fuimos tomando fue bastante más sencilla, porque estaba justamente orientada al objetivo primario que era conservar el empleo de la gente. Por eso te digo, o sea, fue un proceso, si bien es cierto, cansado, no fue estresante, porque lo hacíamos con una convicción. O sea, la convicción era, salvemos a la gente, conservemos la economía de los hogares de nuestros trabajadores para que regresen a trabajar, ¿no? Porque, vamos, nosotros somos un negocio de personas. Yo siempre digo, ¿no? Cualquiera vende empanadas, cualquiera vende sándwiches, pero nadie los vende como San Antonio. Y cuando respondo con esto, te das cuenta rapidísimo de que lo que estoy haciendo con esa respuesta es manteniendo mi ventaja competitiva. O sea, San Antonio es su colaborador, ¿no? Y por eso es que peleamos tanto, no solamente al principio de la pandemia, sino durante toda ella, ¿no? Para poder generar los ingresos, para conservar al trabajador y, por supuesto, para llegar al punto donde estamos hoy, en donde estamos prácticamente en la normalidad, ¿no? ¿Qué acciones tú crees que pre-pandemia se asemejaban a este tipo de decisión? Bueno, una política muy marcada de parte de mis accionistas por darle bienestar al equipo, ¿no? Te pongo varios ejemplos, ¿no? Nos hemos involucrado en muchos casos de acciones para mejorar las condiciones de vida de nuestros trabajadores, ¿no? Vamos, hay muchísima gente en el Perú que vive en condiciones de bastantes carencias económicas, en pueblos jóvenes o en construcciones a medio terminar, en donde no hay un baño, ¿no? O donde no hay un techo. Entonces, mis accionistas siempre se han preocupado en que sus trabajadores tengan condiciones de vida dignas, ¿no? Y eso me sorprendió. Y en segundo lugar, han peleado siempre mucho por la salud de sus empleados, ¿no? Siempre han estado involucrados en los casos sociales en donde había que operar una hija, en donde había que salvar
a un abuelo, a un padre o una madre, ¿no? Siempre he visto que han estado preocupados de primera mano en que sus colaboradores o sus empleados nos sintamos tranquilos trabajando acá, ¿no? Que los elementos externos al trabajo no nos hagan perder tranquilidad, ¿no? Yo eso de verdad creo que es algo atípico en este mundo, ¿no? En el mundo de hoy, ¿no? Encontrar gente genuina, pero genuinamente buena es raro, ¿no? Y eso es lo que encontré antes de la pandemia. Y qué interesante que menciones este último tema, ¿no? Que genuinamente se preocupen porque ningún aspecto externo influya en tu día a día, ¿no? Es un concepto nuevo, de hecho, de bienestar, ¿no? Veníamos hablando muchos años sobre wellness, ahora hablamos más sobre well-being, pensando más en el estar bien en todo sentido, no solamente cuando estás trabajando, sino también cuando llegas a casa, cuando te vas a dormir. Porque efectivamente, te vas a dormir con algo que te carcome la cabeza y al día siguiente vas a estar mal, ¿no? Y qué bueno realmente que sinceramente y genuinamente lo sientan eso. Es mucho más fácil transmitir, es mucho más fácil decidir si desde arriba piensan así, ¿no? ¿Tú tienes algunas experiencias en donde creas o sientas que te haya encantado en alguna situación particular, sin mencionar nombres obviamente, en donde crees que este tipo de decisiones o pensamientos hayan cambiado un panorama por completo? ¿Recuerdas algo en donde crees que pudo haber salido mejor pensando en esta línea? Yo siempre digo, ¿no? Siempre hay oportunidades de mejora, ¿no? De hecho, durante la pandemia, debido a que tuvimos que hacer inevitablemente ajustes de gastos, hubo siempre alguna persona que, vamos, no estaba conforme, ¿no? Alguna persona que dijo, oye, yo no estoy dispuesto a arriesgarme cortándome el sueldo o arriesgándome sacrificando un beneficio para que la compañía subsista, ¿no? Y de hecho, creo que esos casos me generaron pesar porque eran gente muy antigua, ¿no? O sea, fueron, de hecho, te lo digo, o sea, fueron 2 casos en donde gente muy antigua y a la que se le dio mucho no respondió o no retribuyó todo lo que se le había dado, ¿no? Entonces, vamos, me generó extrañeza, ¿no? Como una persona que se le da tanto en una compañía donde de verdad los accionistas son tan buenos, no retribuye de manera equitativa, ¿no? Y eso tal vez ha sido mi principal frustración, ¿no? O sea, a pesar de que somos 700 personas y de esas 700 solamente 2 tuvieron este comportamiento, siempre me quedó la duda de qué es lo que conduce a una persona a la que se le da todo a que no sea equitativa, ¿no? Y es que finalmente concluí de que así es la vida, o sea, que nunca puedes dejar contento a todo el mundo, o sea, y ahí es donde viene el concepto de bienestar que te comentaba, o sea, cuando tú te das cuenta o realizas de que la vida es así, de que todas las personas no tienen el mismo proceso mental, o la misma racionalización de las cosas, te quedas tranquilo, ¿no? Uno tiende a pensar de que todo debería salir perfecto, pero en realidad la vida no es perfecta, ¿no? Cuando lo racionalizas así, encuentras paz, ¿no? Te quedas tranquilo de que actuaste de la mejor manera posible. Justo en esta misma línea sobre cada uno vive el bienestar de una manera distinta, ¿no? Bajo los mismos aspectos seguramente, pero cada uno de repente lo siente de manera distinta. Yendo un poco más hacia Rubén Sánchez, ¿cómo haces tú para sentirte bien, por ejemplo, fuera del trabajo? ¿Qué tipo de actividades crees que alimentan a que tú te sientas bien o mejor? Bueno, yo tengo 3 actividades marcadísimas. Uno, académica. Soy un apasionado de la academia. No necesariamente soy estudioso, pero me encanta involucrarme académicamente con proyectos. Soy profesor desde que terminé la universidad, desde hace casi 20 años, 21 años. Y siempre me ha gustado dictar. Y relacionarme a la academia implica que siempre he seguido dictando cursos, a pesar de las limitaciones de tiempo que he ido encontrando. Esa pasión hace que de alguna manera me mantenga conectado con gente diferente a la del trabajo, ¿no?
conocer alumnos nuevos, que pasen por tus aulas, gente nueva, lo que hace es refrescar, diría tú, no solamente tu conocimiento, sino tu manera de pensar, porque hay gente que viene con conocimiento diferente y de diferentes áreas, ¿no? En segundo lugar, estoy abocadísimo en mi familia, ¿no? Mi objetivo fuera del trabajo, más allá de la parte académica, es darle todo mi tiempo a mi familia, ¿no? Mi trabajo o las responsabilidades que he asumido en mi trabajo son absorbentes, y todo el tiempo que le pueda dedicar a estar con mis hijos, que son chicos, y a mi esposa, es fundamental para que no genere una carencia en la casa, ¿no? Para que mis hijos no crezcan reclamando un papá que estuvo ausente, ¿no? Eso creo que es crítico para que pueda desarrollar hijos felices, ¿no? O completos, ¿no? O que nunca sintieron que su papá no estaba en la casa. Y en tercer lugar, que ya tiene que ver más que todo con mi manera de distenderme, relajarme y encontrar un poco de tranquilidad, soy un apasionado de las motos, me encantan. Cuando puedo, me escapo, me doy una vuelta. No me puedo disparar mucho, no me voy pues a Chinchi y regreso en la moto, pero me doy unas vueltas. Y esa hora que le dedico un domingo en la mañana a darme una vuelta en la moto, es un gran liberador de estrés, ¿no? La limpio, me encanta. Es un detalle que me hace estar conmigo mismo y por supuesto encontrar un espacio exclusivo para mí que me permite no solamente dedicarme a algo que me gusta, sino también me da el tiempo para reflexionar sobre lo que me pasa a nivel laboral y familiar durante la semana, ¿no? Qué interesante que tengas tan claro que sean tres cosas, ¿no? Eso ya implica un nivel de autoconocimiento bastante alto, que de hecho te debe aliviar en muchísimos aspectos. Sobre las motos, por ejemplo, un espacio para ti mismo, ¿qué tan importante es todos los días, en el día a día? Bueno, es súper importante porque recuerda que la vida está hecha de equilibrios, ¿no? Los espacios personales son críticos para no colapsar, ¿no? Por ejemplo, mis espacios personales en las mañanas son el tiempo en el que entre me levanto y mis hijos se levantan, ¿no? Ese espacio personal es el tiempo en donde yo lo dedico a sentarme, a ver un poco de noticias, ¿no? A conversar con mi esposa, ¿no? Antes de que la vorágine de la mañana y de los chicos nos agarre, nos atrape, ¿no? Luego de eso, tengo una costumbre, yo llego a la oficina y leo, ¿no? Procuro dedicarle tiempo a leer de noticias, algún libro que he comprado especializado en mi industria, o algo de literatura, si es que tengo un poco más de tiempo, ¿no? Ese espacio es crítico para poder encontrarme conmigo, pero sobre todo para tomar mejores decisiones informadas, ¿no? Y en tercer lugar, encontrar tiempo con cada miembro de mi organización. Así como le dedicas tiempo a sus hijos, así como le dedicas tiempo a tu esposa y por supuesto te dedicas tiempo a ti mismo, tienes que entender cuando perteneces a una organización y sobre todo en el rol de director estratégico, que dentro de la organización la gente también te necesita con tiempos de exclusividad, ¿no? Entonces, dedicarle un tiempo a mi gerente de finanzas, dedicarle un tiempo a mi gerente de operaciones es una de las búsquedas, diría, más arduas que tengo en el trabajo, ¿no? Porque vamos, es demandante, ¿no? Tienes mucha gente que está pidiéndote tiempo, ¿no? Y hay que encontrarlo o administrar esos tiempos, diría que es uno de los grandes desafíos que tengo a nivel laboral, ¿no? Hablando ahora justo de los equipos de trabajo con los que interactúas, ¿qué tan importante sientes tú que es transmitir directamente, incluso hablarlo directamente, o compartir o transmitir la idea de generar bienestar, de transmitir el bienestar dentro de sus equipos también? Bueno, algo en lo que me ha ayudado la pandemia es que el estrés de tener que cumplir con un horario estricto de 9 de la mañana a 6 de la tarde ya no lo es tanto, ¿no? Creo que la pandemia lo que nos ha enseñado es a tener la flexibilidad suficiente como para no tener o no necesitar a un
colaborador a tu costado para saber que está trabajando, ¿no? Saber que un colaborador está en la capacidad de cumplir objetivos desde donde esté, desde su casa, en mi caso desde algún restaurante o incluso desde la oficina, es clave para disminuir la ansiedad. Y dos, yo siempre he procurado tratar a mis compañeros de trabajo como me hubiese gustado que me traten en mis experiencias laborales anteriores. Creo que eso es crítico, ¿no? Cuando tú interiorizas el hecho de que te gustaría que te traten de la misma manera, de que tu jefe te trate de la misma manera como te tratarían en tu casa, o con el respeto que te tratarían en cualquier contexto, creo que descubres la llave de la felicidad, porque tu equipo trabaja sin estrés, ¿no? Se encuentra en un entorno en un entorno positivo, con energía positiva, ¿no? Donde te construyas, ¿no? Y no te encuentras preocupado por tener que lidiar con la típica política corporativa, en donde tienes que gestionar políticamente tu trabajo, pues para que seas más considerado, o para que te tengan mayor estima, ¿no? Creo que mi foco se centra justamente en hacer que la gente en mi equipo se sienta libre, pero sobre todo feliz de trabajar en San Antonio, ¿no? Perfecto, perfecto. Tocaste el tema de disminuir la ansiedad, ¿no? Evidentemente, como me imagino el 99.9% de las personas durante los últimos años hemos sentido algún tipo de ansiedad. ¿Has podido detectar últimamente estos momentos en los que de repente has sentido tal vez sentimiento cercano a ello o te has sentido en ese proceso últimamente, tal vez en los últimos meses, años? Mira, la ansiedad está correlacionada al temor por lo desconocido, ¿no? Entonces, cuando tú te enfrentas a algo que no conoces, comienzas a generar cuadros de ansiedad. Y en mi caso, lo que ha pasado un tiempo a esta parte, especialmente desde el 28 de julio, es que he generado algo de ansiedad relacionada a el vaivén político que estamos viviendo, ¿no? El no saber hacia dónde va el gobierno y cuáles son las acciones que pueden impactar sobre el desempeño de la empresa, ¿no? Como te digo, porque es difícil entender el pensamiento del nuevo gobierno, ¿no? Como te digo, en la medida de que uno no conoce o no entiende, genera miedo y ese miedo te genera ansiedad. Luego de ello, la verdad es que el resto de elementos que están alrededor de San Antonio los controlamos, o por lo menos estamos en capacidad de preverlos, ¿no? Y por eso es que no me genera ansiedad, sino más bien no los tenemos dominados, pero los entendemos, ¿no? Los procesos comerciales, la dinámica de ventas, la dinámica productiva son procesos que ya conocemos en San Antonio, ¿no? Y por eso te digo, no encuentro elementos de ansiedad relacionados a nuestro negocio que influyan sobre mí particularmente. Perfecto. Igual, bueno, la incertidumbre realmente está conectada directamente a esto, ¿no? Efectivamente, creo que muchos hemos vivido por eso durante las últimas temporadas. Quería comentar también, Rubén. Hice un poco de indagación, estuve leyendo un poco sobre ti también y vi que en algún momento jugaste rugby en la época universitaria. ¿Recuerdas algo de estos momentos? ¿Qué impresiones te llevas de estos momentos? ¿Cómo lo podrías relacionar al hoy? De hecho, mira, tu pregunta es una pregunta que cae a pelo. Justo ayer me encontré con quien era mi entrenador en una de las tiendas. Monstruo. Sí, aparte de una persona que quiero muchísimo, Jorge Ferrán. Y el recuerdo que tengo de mi paso por el rugby, que fue justamente la selección de la universidad, fue tal vez uno de los mejores momentos de mi vida, y no solamente eso, uno de los elementos que más contribuyeron en mi formación personal, ¿no? El rugby lo que me dio es el sentido de pertenencia a un equipo, cómo jugar en equipo, la importancia de tus compañeros de equipo y de confiar y de que confíen en ti, ¿no? Una particularidad que tiene el rugby es que se caracteriza porque hay un sentimiento de hermandad muy marcado, ¿no? Y de hecho
lo que recuerdo de esta época justamente es eso, ¿no? Que ha sido un tiempo, casi 5 años, en donde compartimos muchísimo con amigos que son, diría, casi hermanos de un tiempo a esta parte, ¿no? Qué interesante. ¿Y sientes que estos momentos podrían volver o relacionas esos sentimientos a algunas acciones parecidas hoy en día? ¿O más sientes que es un aprendizaje que te lleva a hacer otras cosas? Sí, de hecho fue un aprendizaje. O sea, uno, es difícil regresar a jugar rugby, es un deporte muy intenso. Claramente ya no estoy en la misma condición física que estaba hace algunos años, pero sí me llevo con mucha gratitud y por supuesto con el mejor de los recuerdos a amigos que son de verdad casi como hermanos, ¿no? Hoy que todo lo gestionamos por grupos de WhatsApp, te imaginarás, estamos hiperconectados y conversamos todos los días, ¿no? Y con respecto a lo que proyecto, con respecto a esa experiencia, cómo me encantaría, por ejemplo, que mi hijo menor, tenga esa misma oportunidad, que conozca de lo que me enseñó el rugby, ¿no? Genial, sí, súper importante que podamos transmitir lo que realmente sentimos que nos ha marcado, ¿no? Es súper recíproco de alguna manera, ¿no? Es compartir lo bueno que nos pasa. Rubén, volviendo al tema de la pandemia, creo que para todos ha sido una maestría intensiva en distintos aspectos, de muchos aspectos a la vez. Si tuvieses que hablar específicamente de bienestar, ¿qué aprendizajes la pandemia te han dejado súper marcados? No los tengo numerados, pero te voy a decir los más importantes. En primer lugar, me enseñó a estar más cerca a mi familia. Si bien es cierto, yo considero que le dedico todo mi tiempo libre a mi familia, la pandemia me enseñó a estar realmente cerca de ellos, ¿no? A que hay una necesidad de contacto con tu familia que trasciende a estar con ellos un fin de semana, sino a conocer lo que está dentro de cada uno, ¿no? Creo que durante la pandemia lo que aprendimos es en mi familia lo que aprendimos es a entender cuáles son los miedos de cada uno, ¿no? Por ejemplo, mi esposa tenía mucho miedo del impacto que pudiese tener la enfermedad en la familia, ¿no? De que alguien se contagiase y por supuesto no muriese, ¿no? Que no la contase. Mi hija mayor, que tiene 9 años, tenía miedo de no volver a ver a sus amigas. Y mi hijo, que hoy día tiene 3 años, y de los cuales 1 y medio, casi 2 los ha pasado encerrado, ¿no? Es un niño pandémico. Vi que no había desarrollado las mismas oportunidades de socialización por que habíamos tenido nosotros o mi hija. Entonces, mi miedo era que él no se integrase socialmente con los niños de su propiedad, ¿no? Entonces, creo que lo que fuimos aprendiendo durante la pandemia a título personal es que hay temores mucho más profundos que uno no considera hasta que se enfrenta a una situación específica, ¿no? Y como te repito, la pandemia ha sido un remesón, como tú lo dijiste, para todos, ¿no? Todos nos cuestionamos mucho, ¿no? Hay mucha gente que tuvo impactos mucho más profundos, como la pérdida de familiares, ¿no? En mi caso, gracias a Dios, no sucedió, ¿no? Pero sí despertó temores relacionados a la ansiedad que te genera que alguien dependa de ti y que tú no estés preparado para cuidarlo, ¿no? Como sucede cuando tienes hijos. Qué importante lo de estar más cerca y de conocer más nuestros miedos, ¿no? Creo que normalmente evitamos pensar mucho en nuestros miedos. Debe ser un ejercicio. Sí, claro. Debe ser un ejercicio súper llenador, súper lleno de aprendizajes, ¿no? Autoconocerte incluso en ese sentido. Rubén, volviendo ahora al tema siento que estamos yendo de un tema para otro, pero me parece genial porque hay muchísimo que hablar. Volviendo al tema de San Antonio particularmente, ustedes al inicio de la pandemia tuvieron un cambio, un tanto, podríamos hasta decir, radical, no para mal, sino para bien.
Eh, ¿Cómo fue este proceso de cambio brusco, de repente, en el modelo de negocio, en las tiendas presencialmente? ¿Cómo se transmitió? ¿Cómo sientes que fue llevado? ¿Qué sientes que funcionó? ¿Qué sientes que se pudo hacer mejor? Pensando en la gente, ¿no? A ver, yo creo que el proceso de reinvención que tuvimos, convirtiéndonos en una bodega, fue lo mejor que nos pudo pasar. Porque gracias a ese proceso, lo que fuimos haciendo es una serie de implementaciones paulatinas de cambio en el modelo de negocio que fueron integrando a la gente de a poquitos. ¿Por qué? Porque no cambiamos todo de un golpe de un día para otro, ni abrimos toda la tienda de un día para otro. O sea, fuimos abriendo de a poquito. Y fuimos abriendo las tiendas en función a quien quería trabajar. O sea, abrimos con voluntarios prácticamente, ¿no? Porque la gente, nuestra premisa, como te dije al principio, fue que se vayan a su casa y que nadie que no quisiese trabajar o que no se quiere exponer a la pandemia, no trabaje, ¿no? Y lo que pasó es que cuando abrimos teníamos voluntarios y luego de que abrimos la gente le perdió el miedo a trabajar o salir a la calle, ¿no? Y con eso se generó una bola de nieve, un círculo virtuoso, ¿no? Porque todo el mundo se dio cuenta de que gracias a este cambio, uno, íbamos a generar la plata para seguir teniendo trabajo, y dos, que no pasaba nada si nos cuidábamos apropiadamente, que los protocolos, que los cuidados que teníamos con respecto al COVID servían. Entonces ha sido una bola de nieve, como te decía, virtuosa, porque todo el mundo se fue contagiando de optimismo, ¿no? Todo el mundo dijo, oye, qué bacán, el negocio funciona, ¿no? Vamos a trabajar, ¿no? Oye, no me contagio, ¿no? Porque en esa época les dábamos protectores para ellos, para su casa, para sus hijos, para sus mamás, sus papás, dábamos alcohol gel. Olvídate la cantidad de plata que nos hemos gastado en que se cuiden, pero sobre todo en que se sientan seguros, ¿no? Y gracias a eso pasamos la ola. Como te digo, yo creo que es poco lo negativo que me puedo llevar más allá, pues, de haberme amanecido, ¿no? O de haber tenido que cargar cajas yo mismo, ¿no? Para poder armar las tiendas. Creo que lo positivo predomina al 99% en esta ecuación, ¿no? Hablando ahora sobre cargar cajas, ¿qué tan cerca tú estás normalmente de las tiendas? Totalmente. Mi negocio es un negocio de retail, ¿no? O sea, nuestro negocio está en la tienda, ¿no? Y si no entendiese que mi negocio está en el servicio al cliente, probablemente hubiese fracasado en mi gestión, ¿no? Cuando voy a una tienda, ordeno; cuando voy a una tienda, barro; cuando voy a una tienda, cargo; cuando voy a una tienda, levanto platos, porque ese es nuestro trabajo. Estamos en el negocio de la restauración, ¿no? Si yo no tuviese disposición a servir, no serviría para ese trabajo, ¿no? Lidiar con quejas de clientes, lidiar con preguntas, es parte del trabajo de la restauración. Como te decía al principio, la ventaja competitiva en el servicio está basado en la capacidad que tiene la gente para servir y no en la comida que vende, ¿no? Cuando lo interiorizas, cuando te das cuenta que esa es tu ventaja competitiva, como te decía, entiendes todo el negocio, ¿no? Qué fuerte ese mensaje, ¿no? ¿Cómo entonces es para ustedes el proceso de capacitación o aprendizaje? ¿Cómo transmiten esa necesidad primaria sobre el servicio? Con el ejemplo y por osmosis. O sea, no existe capacitación lo suficientemente buena que permita que una persona que entra a trabajar a San Antonio pueda hacer lo que sabemos hacer bien si no lo aprende por el ejemplo o porque está al costado de una persona que lo sabe hacer y la comienza a imitar. No existe manera. Como te decía, o sea, tal vez si yo no barriese un piso, mi gente no lo barrería, ¿no? Si uno de mis gerentes no estuviese dispuesto a levantar platos, un mozo no los levantaría, ¿no? Porque otra vez aprendemos con el ejemplo, ¿no? El servicio es como la casa, ¿no? Tú le enseñas a tus hijos con el ejemplo. Ocurre lo mismo en este negocio, ¿no? Y ¿sabes qué es lo más bacán, José? Es que esto no es algo que yo haya traído a San Antonio, sino que mis accionistas lo desarrollaron así. O sea, creo que la gran virtud de San Antonio es que siempre ha sido así. Entonces yo cuando entré a San Antonio y vi lo que hacían mis accionistas, dije, oye, pero si mis accionistas lo hacen, ¿cómo no lo voy a hacer yo? ¿No?
O sea, lavar un plato o barrer un piso, ¿cómo no lo voy a hacer yo si yo soy el empleado, ¿no? Y eso, por supuesto, claro, eso va decantando hasta el primer peldaño de la organización, ¿no? Y de hecho, nuestros valores, que son 3, están basados en la integridad sobre todas las cosas, la familia, pero el último valor, el tercer valor, es el trabajo duro. Este es un trabajo sacrificado, es un trabajo duro, ¿no? Y si no estamos dispuestos a trabajar duro, probablemente no estemos preparados para trabajar en San Antonio, ¿no? ¿Tú sientes que cambió algo en tu mindset cuando llegaste a San Antonio? No, la verdad no. Lo que sí siento es que al llegar a San Antonio me reencontré con una organización que estaba alineada a mis valores. Yo te cuento, a pesar de mi experiencia corporativa, yo siempre me arrepentí de dejar una empresa. Tabernero. Yo trabajaba en Tabernero, era gerente de marketing y exportaciones, fue mi segunda experiencia laboral, y los accionistas de Tabernero, la familia Rotondo, son una familia de lujo, ¿no? De verdad los quiero un montón. Y dejé Tabernero para irme a una transnacional para ocupar un cargo regional. Me fui como gerente para la región andina de Pernod Ricard, ¿no? Que es una empresa francesa dueña de Chivas, Absolut, de esas marcasas, ¿no? En el rubro, claro, igual. Me fui del rubro, ¿no? Entonces, pero me fui enamorado de la posición. Me dijeron, vas a ser gerente regional. Pero no me vi que me estaba yendo a una corporación que no tenía alma, ¿no? A diferencia de una empresa familiar que tiene alma, ¿no? Que tiene espíritu, ¿no? Que tú lo ves, está a tu costado, ¿no? Y yo veía en los Rotondo a ese espíritu. Y tal vez uno de los errores más importantes de mi carrera, ahora que lo pongo en perspectiva, fue dejar a Tabernero por la ilusión de una posición en una transnacional, ¿no? Y cuando vengo a San Antonio, cuando me jalan a San Antonio, me encuentro nuevamente con lo mismo. Me encuentro con una compañía con alma, con espíritu, y digo, no, ya me equivoqué una vez, no me equivoco 2 veces. Aquí me quedo, o sea, pongo mi alma, corazón y vida en esta empresa y mira cómo no me falló. Estoy en una empresa en donde soy feliz, ¿no? Qué bueno eso, ¿no? Y se nota. Sí, de hecho, ¿no? Se nota cuando transmites, cuando hablas de la empresa, cuando cuentas las experiencias. O sea, se nota realmente que te sientes bien. Creo que eso es súper importante y es difícil, ¿no? Profesionalmente hablando es difícil. Sí, soy consciente de eso, ¿eh? Soy consciente de que me he encontrado nuevamente con el lugar donde quería estar y de que en este tipo de organización soy feliz. Soy feliz en una empresa familiar, soy feliz en una empresa que se preocupa, estando en una empresa que se preocupa genuinamente por sus empleados. Soy feliz en una empresa donde los valores son la piedra angular del negocio, ¿no? Es verdad, ¿no? Sí, soy consciente de que demuestro mucha afinidad con el negocio, ¿no? Pero está bien, es perfecto eso. ¿Sientes que es posible rendir al máximo y encontrarte en bienestar? ¿Sientes que va de la mano? Por supuesto, creo que ese es el ideal de un trabajo, ¿no? O sea, sentirte bien y al mismo tiempo trabajar en un lugar donde te sientes feliz o donde te sientes realizado, creo que es la ecuación perfecta, ¿no? Como te decía, yo siento que lo he logrado, ¿no? Y me encantaría, de hecho es el gran desafío que tengo con mi equipo de recursos humanos, me encantaría que todo mi equipo sienta lo mismo, que me diga, oye, ¿sabes qué, Rubén? Estoy en el lugar donde quería estar, soy libre, soy feliz y además me encanta lo que hago, ¿no? En ese momento creo que voy a sentir que he logrado un hito importante en mi carrera, especialmente como gerente general. Qué reto para más grande, ¿eh? Bajo la misma pregunta, ¿crees que es posible rendir al máximo no estando en bienestar? No, te pasa factura. Yo creo que no estar equilibrado en algún momento te hace colapsar, en algún lugar, ¿no? O sea, si no estás equilibrado en la casa, probablemente colapses en el trabajo. Si no estás equilibrado en el trabajo, probablemente colapses en casa, ¿no? Siempre creo que por algún lugar va a haber una fuga y vas a reventar, ¿no? El equilibrio consiste justamente en tener todo ecualizado, ¿no? Y es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Porque también, como le digo a muchos de mis colaboradores, a muchos de mis compañeros de trabajo, todos cargamos con una mochila.
¿no? Entonces, cuando dejamos que esa mochila, que es la que ejerce peso sobre nuestras espaldas, nos domine, perdemos perspectiva, ¿no? Porque nunca falta alguien, José, que me dice, es que yo tengo un problema familiar que me distrae. Y yo les respondo, ¿y quién no tiene un problema familiar que lo distrae? ¿No? No, es que, vamos, no me alcanza. Y le digo, yo no escuchaba a nadie que me diga que no le alcanza la plata, ¿no? Entonces, cuando entendemos que todos lidiamos con un problema específico, pero particularmente cuando entendemos que el desequilibrio se genera cuando no estás en capacidad de dominarlo, es cuando se generan los desequilibrios y te sientes infeliz. No estás bien contigo mismo, no estás en bienestar. Cuando no estás en la capacidad de solucionar tus problemas, ¿no? Más que eso, cuando no estás en capacidad de dominar la ansiedad que te generan esos problemas, ¿no? Claro, porque todos tenemos problemas. Claro, y siempre los vamos a tener. Terminas uno y nace otro, ¿no? Siempre, sí. Sí, qué interesante esto último también, ¿no? Qué difícil es transmitir esto. ¿Cómo sientes tú que es más fácil transmitirlo a tu equipo? Por ejemplo, ahora hablábamos de tu equipo de recursos humanos y que tienen una tarea súper compleja. ¿Cómo transmiten o cómo buscas transmitir eso o cómo ves que transmite el equipo esto? Siendo genuino. Así como cuando uno comunica en las redes algo y hay una diferencia muy fina entre que suene publicherry o que sea un mensaje, como me decías al principio, que se viralice. Cuando tú comunicas a tu equipo, cuando tú te expresas como una persona, tú sabes cuando es genuino, ¿no? Y la única manera que yo tengo de expresar lo que quiero en una empresa es siendo transparente y genuino, ¿no? Probablemente una de las cosas que me dice mi esposa siempre es que yo no sé mentir, ¿no? Y probablemente eso en algún contexto me ha traído algunos problemas porque no sé mentir, ¿no? Yo no soy político. A ver, me refiero, yo no soy político en el contexto en donde se entiende política como mentira, ¿no? Soy educado, tengo formas, diría, bastante estructuradas, ¿no? Es mi perfil. No has estado acostumbrado a mentir y es difícil mentir. Y la gente se da cuenta cuando mientes, ¿no? Porque, otra vez, todos somos perceptivos, no tienes que tener ninguna característica especial para ser perceptivo, ¿no? Cuando tú le mientes a alguien, cuando tú no le dices la verdad, la gente se da cuenta. Y incluso si es que logras mentir, la gente termina dándose cuenta que le estás mintiendo. O sea, por ejemplo, cuando tuvimos que pedir a nuestro equipo que haya una reducción de sueldos después de un año de pandemia, que ya estábamos así con la soga al cuello, y la gente aceptó, yo les dije, ¿no? Yo les prometo que todos vamos a recuperar nuestros ingresos y los beneficios que teníamos. Y lo hicimos rápido, felizmente. Y les dije, lo único que les voy a prometer es que nunca los voy a tontear, ¿no? Y me creyeron. Y gracias a eso salvamos a la empresa, ¿no? Porque entendí luego de que el tono, el mensaje que le habíamos dado, lo entendieron como un mensaje genuino. Y mira cómo es la vida hoy, después de todo esto. Convalidaron el hecho de que lo que les dijimos era verdad, y hoy día, por supuesto, hay muchísimo más credibilidad que nunca sobre la empresa. Sí. En verdad es un claro ejemplo de lo que ustedes han hecho sobre justamente ser transparentes, cumplir con quienes finalmente hacen que las cosas sucedan en la empresa, ¿no? Es, creo que, un gran caso de éxito en ese sentido. Quería hacer una pequeña analogía. Hemos vivido una etapa difícil, estamos viviendo una etapa difícil, ¿no? Todavía en una pandemia. ¿Qué te llevarías de la pandemia si tuvieses que, por alguna decisión de los accionistas, qué sé yo, te dijeron, Rubén, no tenemos que tener 6, 7 locales, tenemos que tener 100? ¿Qué cosas puntualmente tú crees que funcionarían más para escalar?
Tú sabes que la pregunta que me estás haciendo es la pregunta que yo mismo me he hecho, ¿no? O sea, cuando yo sueño sobre el futuro de San Antonio, sueño en 100 tiendas. Y lo que ocurre cuando te enfrentas a un escenario mental como ese es que entiendes que las personas, los profesionales, estamos diseñados para gestionar diferentes tamaños y tipos de encargo, ¿no? Por ejemplo, yo probablemente sea un ejecutivo que está diseñado para gestionar una empresa familiar, con 8 tiendas y con una fábrica. Pero la primera pregunta que yo me haría es, ¿soy yo la persona adecuada para gestionar un negocio de 100 tiendas? O sea, para gestionar McDonald's en todo el mundo. Entonces, creo que esta pregunta parte por un análisis de capacidades, ¿no? O sea, tienes que hacer una verdadera introspección de lo que estás en real capacidad de hacer. Y luego de eso, como una respuesta honesta, tú sabes si es que encajas con ese futuro. Y ahí es donde tienes una premisa fundamental de los negocios, José. Y es que los negocios o las empresas cambian de gente, no porque son malas, ¿no? Sino porque los negocios van mutando, las organizaciones van mutando, van cambiando. Y en muchos casos, ojalá todos, van creciendo. Entonces necesitan personas diferentes para cada etapa de la organización. Cuando entiendes eso, entiendes por qué es que hay cambios en la empresa. Pues a tu pregunta, si yo tuviese que enfrentarme a un desafío de crecimiento tan ambicioso, la primera pregunta que yo me haría es, ¿soy yo la persona adecuada para llegar a ese momento? Bueno, en un momento tendré que decir, llegamos a un momento en donde toca traer a alguien con más experiencia, con más conocimiento y con mejores aptitudes que Rubén. Y así para cada miembro del equipo, ¿no? Y ¿será mi gerente de finanzas la persona adecuada? ¿Será mi gerente de operaciones la persona adecuada? Y ahí es donde vas entendiendo todo, ¿no? Vas entendiendo que esto no es personal, sino que son negocios, ¿no? Y te quitas nuevamente, regresando al tema que tú mencionaste al principio de la entrevista, con el tema de la ansiedad. Te das cuenta que esto es un trabajo, ¿no? Y que uno no puede aferrarse eternamente a un trabajo, ¿no? Que es justamente lo que hace que muchas personas que no tienen esa misma perspectiva se lamenten o se arrepientan de haber estado en un trabajo y que ya no estén más, que no sigan, ¿no? Sí, sí. Justo hacía la pregunta porque en distintos espacios he escuchado bastante la palabra conservador o conservadora, ¿no? Describiendo a San Antonio como una empresa conservadora, que no está mal. Es una definición, es una característica de la empresa, ¿no? ¿Tú sientes que ser conservador tiene algún tipo de relación con sentirse bien? ¿Crees que no tiene nada que ver, que es una simple casualidad? ¿Crees que tiene mucho que ver? Creo que es relativo, ¿no? O sea, vamos a ver, voy a contextualizar qué es conservador para nosotros, ¿no? Para San Antonio, ser conservador es no endeudarse, por ejemplo. No nos gusta endeudarnos con los bancos. ¿Por qué es conservador? Porque tú me dirás, oye Rubén, pero si te endeudas con un banco, puedes tener más plata y poner más tiendas. Entonces nosotros elegimos ser conservadores, ¿no? No queremos arriesgarnos, preferimos ahorrar y con lo que ahorramos poner más tiendas. Eso es nuestra lectura sobre qué es conservador. Antes de la pandemia, por ejemplo, no hacíamos publicidad, no estábamos en las redes, no teníamos Facebook, no estábamos en Instagram, etc. Entonces, si tú me hubieses preguntado por qué eran tan conservadores, te hubiese dicho, porque teníamos miedo de que estando en las redes alguien pudiese hablar mal de nosotros o se pudiese quejar, ¿no? Yo creo que el concepto de conservador tiene muchos matices, ¿no? Por ejemplo, si yo soy casado y me enfrento a alguien que no lo es y que no cree en el matrimonio, probablemente esa persona me diga, es que tú eres conservador. Y creo que el término conservador, como te decía, depende de la óptica con la que lo miremos. Somos un negocio que tiene características que para algunas personas son conservadoras, pero que para nosotros, como también decías, nos hace felices, nos deja tranquilos. Estamos tranquilos teniendo el número de tiendas que tenemos, estamos tranquilos con el ritmo de crecimiento que hemos estimado, estamos tranquilos priorizando a nuestra gente y sacrificando los recursos de la empresa para conservar a la gente. Eso es nuestro estilo de conservadurismo, ¿no?
Sin embargo, para otras personas podríamos ser todo lo contrario, ¿no? Oye, San Antonio, qué loco, ¿no? Qué arriesgados, conservaron a su gente a pesar de la pandemia, ¿no? Pucha, que estos patas son unos arriesgados. Entonces, ves cómo la perspectiva engaña, ¿no? O por ejemplo, como me dijeron este año, ¿no? Oye, Rubén, has abierto 3 tiendas, has invertido 10 millones de soles en abrir tiendas, ¿no? ¿Qué arriesgado eres? Y yo dije, no, pues yo tenía la plata ahorrada, no me endeudo con los bancos. Pero ellos me decían, no, qué arriesgado eres por el contexto político que estamos viviendo y el contexto económico, ¿no? Entonces, como te decía, la acepción de ser conservador depende de la perspectiva con la que la mires, ¿no? Claro, claro. Pero qué importante que resaltes qué es lo que a ustedes les hace sentir bien. Nos da tranquilidad, ¿sí? Claro. Nuestras decisiones nos dan tranquilidad y creo que es lo más importante, ¿no? Qué interesante eso. Rubén, como para cerrar el tema, bueno, el espacio en realidad ha sido una conversación súper interesante, súper completa también. Si tú tuvieses que dejar un mensaje en el cielo con estos aviones que dejan mensajes de humo, pensando en lo que hemos conversado, ¿qué elegirías en una frase corta, ¿no? para mostrar? De repente pensando en que la mayor cantidad de gente que lo va a leer es la gente que más cercana está hacia ti, o de repente la gente que está en San Antonio, o quien tú consideres. A ver, me pones en un entredicho porque tengo varios mensajes en la cabeza. Yo creo que el mensaje que elijo es: da todo lo que puedes dar, ¿no? Creo que ese es el mensaje que me gustaría dejar en el cielo, ¿no? Da todo lo que estés en capacidad de dar, ¿no? Y ya dependerá de ti qué es lo que quieras dar, ¿no? En mi caso, como te decía, creo que dar todo lo que puedo dar significa que desde esta trinchera que es San Antonio, que es una empresa chica a comparación de los monstruos que existen, nos hemos demostrado que estamos en capacidad de cambiar el mundo, de dar un ejemplo de resiliencia, de dar un ejemplo de que obrar por valores funciona, ¿no? De que tus clientes te quieren y no solamente te compran, ¿no? Creo que ese es el mensaje que me gustaría dejar, ¿no? Obrar en función a lo que crees y consideras que es correcto, pero sobre todo no dando todo lo que puedes dar, es lo mejor que puedes hacer. Perfecto, qué genial. No sé si quieras agregar algo más como para terminar. En verdad ha sido realmente un gusto conocerte, Rubén. Espero que te hayas divertido como yo me he divertido, he aprendido un montón también. Creo que principalmente es lo que más me llena a tener estos espacios, aprender de gente tan crack, tan capa como tú y como todos los que hemos entrevistado estos días. Gracias Rubén. Gracias a ti, José. Me ha gustado mucho la entrevista, ha sido diferente. Es la primera vez que me hacen las preguntas que me has hecho, así que me he sentido súper cómodo. Gracias por esto. Gracias a ti.